¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Bienvenidos a 100 Bien Podcast. Y les cuento que últimamente he estado practicando una disciplina que me ha ayudado mucho a conectar con mi cuerpo y me gustaría que más gente aprendiera y conociera de esta técnica. Hoy vamos a hablar de Chinen Chikung, una práctica que ha transformado y ha sanado la vida de algunas personas. Y para entender esto, le invité a mi coach, que es César Villanueva. César tiene más de 20 años practicando disciplinas como yoga, meditación, entrenamiento mental, y en los últimos años se ha especializado en Chinen Chikung. Bienvenidos a 100 Bien Podcast, un espacio donde creemos que sí es posible llegar a los 100 años, pero llegar bien, con vitalidad, conciencia y alegría. Porque no se trata de cuántos años vivimos, sino de cómo los vivimos. Aquí encontrarás inspiración, respaldo y comunidad para recordarte que vivir bien es una decisión personal. César, bienvenido. Gracias por estar acá. Gracias, Gaby. Es un gusto para mí poder compartir esta información importante que también para mí ha cambiado mi vida. Ay, qué padre, no, feliz de tenerte aquí y sobre todo porque es algo que mucha gente no conoce. Entonces, antes de comenzar con el tema, me gustaría que nos cuentes qué es, o sea, para alguien que nunca ha escuchado este término, exactamente qué es Chinen Chikung. Chinen Chikung es un arte terapéutico proveniente de China, a diferencia de muchas artes marciales, por ejemplo, como el Tai Chi o como el Kung Fu incluso. Es una arte de sanación que nos ayuda mucho a entender lo que es nuestra interacción con la naturaleza y el chi. El chi, que no es otra cosa que la energía vital con la que convivimos todo el tiempo. Y no hay como vivirlo, ¿no? El Chinen Chikung, yo creo que más que hay muchos conceptos, te dicen que te ayuda a la longevidad, que te ayuda al... Escuchen, chicas, dice por ahí que es famoso por sus efectos rejuvenecedores, así como la plenitud y sobre todo el trabajo mental. Lo pueden usar esta práctica cualquier tipo de persona, inclusive si estás en una cama, puedes practicar esta práctica, esta disciplina. Solamente creo que las personas que tienen problemas mentales son las únicas personas que no pueden practicar esta Sí, disciplina. el Chinen Chikung, más que una disciplina física, porque bueno, también incluye, por supuesto, la parte más densa que tenemos de nuestra energía es el cuerpo físico, por supuesto. Y empezamos trabajando con eso a través de los movimientos y los ejercicios, pero la idea es que cada vez que vas profundizando más en esta práctica, se vuelve una práctica muchísimo más mental. ¿Por qué? Porque no es tan importante lo que hagas con el cuerpo, sino es más importante lo que hagas con tu mente, lo que tu mente está haciendo mientras tú haces el ejercicio, mientras tú estás en la respiración o en el movimiento trabajando con esa energía. El Chinen Chikung es una disciplina que existe en China desde hace 5,000 años aproximadamente y existen alrededor de 120 tipos de Chikungs en particular. Pero el Chinen Chikung en particular es una disciplina relativamente nueva y que abarca o que agrupa más bien muchas de estas tradiciones y de alguna manera las actualiza para el tipo de vida moderno y lo convierte en realidad en una ciencia. ¿Una ciencia en qué sentido? En que en China se desarrolló un centro, por ejemplo, de investigación científica, no solo para practicar esta disciplina, sino para medir los efectos que tiene, no solamente en el aspecto físico, porque bueno, existe un centro, se le conoce como el centro más grande o más a nivel mundial, un hospital. Hospital sin medicina, ¿no? El Hospital Sin Medicina. Se le conoce mucho a Chinen Chikung por eso, porque en este centro, que es un centro que se dedicaban solo a hacer la práctica, en donde no se recetaba un solo medicamento. Había médicos, por supuesto, atendiendo diferentes pacientes con diferentes condiciones físicas, pero en realidad estaban ahí no para hacer un diagnóstico, sino nada más para hacer una clasificación y meterlos en los grupos adecuados para hacer la práctica adecuada para ese tipo de padecimientos. El Chinen Chikung no considera
enfermedades. En realidad lo que considera es que en el cuerpo hay una deficiencia de ese chi o esa energía vital y eso es lo que ocasiona las diferentes dolencias o los diferentes padecimientos que podemos llegar a experimentar. Y todas las técnicas y todos los métodos, básicamente del Chinen Chikun, están enfocados justo en eso, en enriquecer nuestro propio chi interno, y lograr un desbloqueo, porque esa es también la otra causa por la que también esos padecimientos se dan. Desbloquear esos canales que la acupuntura china, que la medicina tradicional china ha reconocido también desde 5000 años a nuestra fecha. Oye, y hablando de ese hospital famoso que es Sin Medicinas en China, escuchen un podcast por ahí que, bueno, aparte, como decías, hacen pruebas científicas para medir el impacto en la salud, pero de cada 100 personas que practicaban Chinen Chikun, el 95 de ellas salían, mejoraban su condición en tan solo 24 días. Y algunas de ellas curaban completamente cualquier cosa Su que tuviera, su padecimiento. padecimiento. Sí, lo increíble es que está estadístico, o sea, está registrado, se trataron cerca de 180 enfermedades diferentes y como tú dices, el 95% de efectividad en el mejoramiento de su condición. Estamos hablando de enfermedades tan severas y que afectan a la actualidad como el cáncer o cualquier otro tipo de padecimientos, incluso crónicos, degenerativos. Y lo que hacían a través de la práctica es justamente ese enriquecimiento del chi. El programa estaba fundamentado en 24 días, entonces cada 24, cada mes recibían a cerca de 4500 pacientes que llegaban en todo tipo de condiciones, desde caminando por su propio pie, en sillas de ruedas o incluso en camillas. Y lo que hacían los médicos, en lugar de diagnosticarlos, era simplemente conocer sobre su condición y agruparlos de acuerdo a la práctica que necesitaba cada uno desarrollar. Y de ahí en adelante, pues era, ahora sí que 8 horas casi que en el día se la pasaban haciendo prácticas de Chinen Chikung y por supuesto, bueno, la alimentación que también es una cuestión básica. Debe ser todo un proceso, ¿no? Todo un retiro de experiencia desde cómo conectas con las demás personas, la alimentación, los ejercicios y estar sobre todo contigo mismo, que es algo que pues yo he aprendido mucho gracias a ti porque, bueno, yo con César he tomado varios talleres, el de meditación que me encanta, pero en especial en esta práctica me ha gustado muchísimo porque es una, casi siempre en este mundo vivimos en el estrés, sobre todo estamos todo el tiempo acelerados, no conectamos con nuestro cuerpo, no conectamos con nosotros y en esa clase, la verdad en particular, se me pasa súper rápido, o sea, fue así de que es 1 hora y de repente ya se acabó, o sea, ¿cómo? Y es esa conexión con nuestro cuerpo que también nos hace mucha falta, o sea, aprender a leer nuestro cuerpo, a autoobservarnos, a conocernos, a escucharnos, qué nos está diciendo nuestro cuerpo. Y me encanta en la práctica siempre César dice, a ver, escúchate, ¿qué sientes? Sobre todo no escúchate, ¿qué estás sintiendo? ¿Cuántas veces nos preguntamos qué estamos sintiendo? Nunca. Y ahí es de Exacto. sentir. En la práctica de Chinen Chikung, y una de las bondades que tiene el método es que parte de la relajación, de la relajación del cuerpo físico que nos permite ahora sí traer la mente otra vez normalmente está volcada hacia afuera en lo que vemos, escuchamos y sentimos. A través de la práctica empezamos primero trayendo esa mente al cuerpo, reconociendo, como tú dices, el sentir del cuerpo, porque no hay nada más real. No estamos visualizando o imaginando cosas, estamos sintiendo el cuerpo a través de esa sensación que estamos experimentando. Y sin juzgarla es simplemente como reconocer qué es lo que hay, es lo que nos permite, y partiendo por supuesto de esa relajación, nos permite ir profundizando más en esas capas del cuerpo y reconociendo dónde está el problema, dónde está el problema y permitiendo que fluya y que a través de la energía pues fluya y que esos síntomas pues desaparezcan también. Sí, a mí me pasó que me dolía mucho la garganta y pues yo no sé por qué, pero no sé si fue eso o no, pero yo al otro día andaba ya como si nada, no sé. Claro que sí lo hice con intención. La práctica creo que es algo que tiene que es como muy intencionada de lo que estás haciendo y muy estar ahí en ese momento, o sea, en el presente. Y bueno, yo sé que vivimos en una sociedad con muchísimo estrés.
yo creo que, bueno, no sé cómo esta práctica impacta en el sistema nervioso y de qué manera nos ayuda a regular la ansiedad y la tensión. Definitivamente. Como te comentaba, como partimos desde el punto de vista desde la relajación física del cuerpo, eso por supuesto tiene un impacto directo en nuestro sistema nervioso, al reactivar nuestro sistema parasimpático. Si el sistema simpático, de los dos sistemas que está compuesto nuestro sistema nervioso, el sistema simpático es el que activa, el que nos permite como activar, el parasimpático es el que nos permite relajarnos y así como estamos activos durante el día y descansamos durante la noche, cuando hay un proceso de estrés en el sistema nervioso, cuando hay un estrés crónico ya, el proceso de ese sistema nervioso, de estar activando o desactivando el sistema simpático o parasimpático para activarse o relajarse, se pierde. Y entonces batallas para dormir y Se te entonces ya quedas en el batando estrés, como te quien quedas dice. con esa alarma en el sistema nervioso como si estuviera pues sí, una urgencia presente, como si tuvieras un león frente a ti, una amenaza, y eso hace que se activen en tu cuerpo todos esos mecanismos de defensa que es al final el estrés crónico y que no nos permite ni siquiera relajarnos cuando tenemos que dormir. Cuando queremos dormir estamos pensando todavía en eso, en esa amenaza, cuando en realidad a lo mejor es solamente nuestra mente y los pensamientos que nos tienen atrapados en eso. Y a través de esta práctica te ayuda a que te relajes y puedas descansar. Definitivamente, porque ese es el primer impacto que tiene en el sistema nervioso y permitiéndote, por supuesto, descansar. Y Lo- lo- cualquier persona lo puede hacer. Cualquier persona lo puede hacer, como bien tú decías, porque no necesitas siquiera estar de pie. Lo puedes hacer sentado. Incluso hay, pues, digo, personas cuando están en una condición de cama, también lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque, como te decía, no es tan importante lo que el cuerpo hago, lo que haga con el cuerpo, sino lo que hago con mi mente. La respiración, por ejemplo, es algo que siempre tenemos ahí y es a través de esta mente y de esta conciencia que nosotros le ponemos una intención para poder generar esos cambios y esos efectos en la salud y en lo que sea, porque el Chin en Chikung es muchísimo más amplio la práctica que solo a lo que la mayoría de las personas cree, que se enfoca a métodos de sanación. Bueno, sí, sé que eres maestro de yoga, de meditación, ya tienes más de 20 años. De hecho, te puedo decir que Marisol, que te conoce desde hace más de 20 años, me dijo, a César jamás lo he visto enojado. César siempre lo verás tranquilo, con una sonrisa. O sea, ahí se nota que, pues, una persona que tiene súper regulado el sistema nervioso. O sea, yo creo que a ti, por más que te hagan así, o sea, no trabajas tanto en ti, trabajas tanto en tu paz mental, en tu meditación, que pues haces consciente de lo que pasa y no actúas, No no reaccionas. Sí, reaccionas. sí, sí, lo que me ha llevado la práctica a lo largo de todos estos años, tanto en la meditación, digo, sí, también por supuesto el yoga, y ahora con el Chin en Chikung, es entender que lo que sea que sucede afuera, digo, en valorar primero que nada esa paz interior, y lo que sea que suceda afuera es algo que a lo mejor puede influenciar la manera que vas a experimentar la vida, por ejemplo, pero no determina. En realidad es tu actitud la que al final determina cómo actuar o cómo reaccionar ante ciertas situaciones. Y más que reaccionar, se trata de actuar de manera consciente ante lo que sea que suceda afuera, ante esos estímulos que continuamente nos están bombardeando de afuera. Pero también es mucho trabajo mental. Sí, por supuesto. Son los pensamientos, es cómo reaccionas a Todo parte ellos, de esa de la relajación y esa mente. calma mental, porque de esa manera, primero sí conectar contigo mismo y entender qué es lo que está pasando, cómo reaccionas de repente ante una situación con miedo, por ejemplo, por qué razón estás actuando con miedo, por qué razón cierta situación te está generando estrés, porque hay muchos pensamientos que nos estresan, cuando en realidad no necesariamente tiene que ser una amenaza física, y es la mente la que hace que se activen todos esos mecanismos, por ejemplo, de, de emergencia o de urgencia y que nos mantienen estresados y que al final agotan el cuerpo y al final, pues bueno, tienen las consecuencias que se tienen. Se dice que ahorita actualmente el 80% de las visitas de los médicos, por ejemplo,
de las personas a los médicos tiene que ver con un efecto justamente de este estrés del sistema nervioso. Necesitamos más personas como tú, César. Neces- Necesitamos más personas como César, así, felices, lo ves meditando con una sonrisa, jamás, o digo, está bien sentir emociones, pero tu trabajo mental es increíble. O sea, qué padre que podamos dominar nuestra mente, hacer consciente y sobre todo autoobservarnos de lo que está pasando. Sí, porque la práctica lo que al final te hace es mantenerte en un centro, en tu equilibrio. Y cuando suceden cosas afuera que te puedan desequilibrar o desbalancear, que es natural que haya, de repente hay situaciones muy retadoras y es completamente normal y comprensible. La cuestión es de que con la práctica lo que estás haciendo es que rápidamente te permite regresar a tu centro y estar en esa paz, regresar a esa paz rápidamente. Pero se necesita práctica, lógicamente se necesita, si no diario por supuesto, pero sí una práctica Y es regular. que estando en tu centro, todo fluye de la mejor y más elevada manera. Definitivamente hace poco, bueno, no hace como 6 meses que yo tuve un problema que salí de mi centro. Una persona me dijo, no salgas de tu centro, enfócate en tu centro. Y hice una meditación y regresé a mí y me vi como con una luz dorada y sentí esa paz y esa calma. Y desde esa paz y esa calma pude tomar decisiones, pude Salir adelante salir de esa adelante en esa situación. situación y por eso qué increíble. Pero tú, por ejemplo, César, que has trabajado más de 20 años con yoga, que has dado clases de yoga, has dado clases también de meditación, ¿por qué hoy estás dando esta práctica? Y me gustaría saber también cuál es la diferencia de todas estas disciplinas que al final tienen algo que ver. Definitivamente, digo, el yoga fue como el despertar de esa conciencia en mí y de ese cambio de vida radical que, digo, no que llevar un mal estilo de vida, pero siempre se puede mejorar. Y a raíz de ahí, pues bueno, cambié muchos de mis hábitos negativos, digamos, no también, digo, conductuales, como también de alimentación y de hábitos en general. Eh, Fue la práctica del Chinen Chikung lo que ahorita me trae es como un- una manera muchísimo más sencilla, más fácil, más rápida de impactar ese estilo de vida que tenemos. Lo que pasa con mientras estemos en este balance o en este equilibrio, nos permite tener una percepción de la realidad muchísimo más real sin estar de alguna manera entintada por nuestras emociones o por nuestras urgencias o en el caso del estrés, nos permiten ver las cosas de una manera diferente o negativa incluso. Eh, a través de mantener este centro o este equilibrio en nuestras emociones, nos permite tener una percepción muchísimo más optimista y más real de lo que estamos viviendo. Y a través del Chinen Chikung, a través de herramientas muy, muy sencillas, que complementan mucho todo este camino que he estado desarrollando como te decía, nuestra energía más densa y más burda que tenemos es el cuerpo físico. Tenemos que empezar a trabajar con el cuerpo físico, pero cada vez se va haciendo más sutil esa energía hasta como la acupuntura china lo dice, o sea, existe una red de canales y de venas y de arterias por las que corre nuestra energía sutil y que es esa energía sutil la que nos mantiene vivos, la que nos mantiene funcionando los órganos sin nosotros siquiera darnos cuenta de ello. Somos energía. Somos energía. Y una particularidad que tiene el Chinen Chikung y esto es desarrollado por el Dr. Pan, que es el fundador de esta disciplina a raíz de los 80, o sea, realmente tiene muy poco tiempo desarrollándose, pero como te decía, de alguna manera integra mucha del conocimiento que milenario desde hace 5.000 años. El maestro Pang llegó a tener 19 maestros de Qigong nada más. Y es un médico que estudió medicina alópata en un principio, pero también estudió la medicina china y comprende Ese las es dos médico, ¿eh? lenguajes, médico alópata. Y entonces entiende, tiene una visión muchísimo más amplia y desde ahí es que crea todo este sistema que no es solamente un sistema de sanación y Va más allá. va muchísimo más allá. ¿Por qué? Porque lo que está buscando es generar un cambio de conciencia y es un desarrollo de nuestra propia conciencia, de nuestra mente. Y yo lo entendí desde la primera sesión también que practiqué de China en Qigong. Entendí el impacto y el potencial que eso tiene para poder desarrollarse
en el ser humano todas sus potencialidades mentales. Em, Reconoce esta importancia y lo hace ver a través de una teoría que le llaman las tres capas de la materia. Como para entender, y esto ya es una cuestión como un poquito más filosófica, pero les va a hacer sentido cuando empiecen a entender, a observar desde otra óptica, que todo lo que existe, todo lo que vemos y todo lo que percibimos es chi, es energía. Y todo lo que la materia misma es energía, pero moviéndose a una frecuencia muchísimo más lenta, pero sigue siendo energía. Y entonces todo lo que está compuesto en el universo está compuesto en un 2% de esa materia, un 2% de la energía, pero el 96% restante es información. Y esa información en el ser humano, en el cuerpo humano, es nuestro cuerpo físico, la materia, nuestra energía, la vitalidad que tenemos y la energía que nos permite vivir, pero la información, ese 96% en el cuerpo humano, para empezar, es la conciencia que tenemos. Y desde ahí podemos impactar cualquier cosa. Si empezamos trabajando con la energía del cuerpo, terminamos impactando, por supuesto, la parte material del cuerpo. Y también la información, porque puedes Por tener supuesto, creencias sí, que te inculcaron o en tu sistema o ya traer un sistema, pero ¿cómo puedes cambiar? Si tú ya tienes esas creencias, a través de esta práctica puedes ir. reconocer la falsedad de esas creencias. De hecho, se desmoronan solas. O sea, ni siquiera puede ser una creencia que tienes desde niño o una experiencia que has tenido, no sé, desde niño, aterrizándola un poquito, si tuviste alguna, no sé, una experiencia de chiquito con un perro que te mordió y a ti te causó un Un trauma, por trauma. ejemplo, y Ujú. que ya de adulto no te permite relacionarte con los perros, es simplemente como reconocer y tener esa conciencia de que eso fue un evento que sucedió en tu infancia, resignificar ese evento para que te permita en tu edad adulta pues, reconocer que solo fue eso. No tiene un mayor impacto que eso. O sea, también te puede ayudar a eliminar traumas. O De sea, pero hecho, haciéndolas consciente, o sea, sí, porque tú lo haces porque estás consciente. trabajando con la mente, con la conciencia. Y desde ahí puedes abordar cualquier situación. Incluso una de las cosas que nos dicen los maestros es que tenemos que reconocer que el Chinen Chikung no se aplica exclusivamente a la parte de sanación, a la parte del cuerpo físico o el cuerpo energético, emocional, sino también a cualquier aspecto de nuestra vida, nuestras relaciones, no sé, nuestras finanzas, absolutamente en todos los aspectos en los que nosotros tenemos, ahora sí que actividad, nos puede impactar de una manera positiva. ¡Qué padre! ¡Ay, qué emoción! ¡Qué padre que estoy haciendo esta práctica! Cada vez que sé más de esta práctica me emociona más. También he escuchado que pues, muchos que llegan a ese hospital no necesariamente están enfermos, pueden ser personas normales, pero como decías tú, te impacta también si eres un atleta de alto rendimiento, te ayuda a mejorar porque es trabajar la mente, te ayuda también a personas que no tienen ninguna enfermedad, pero trabajan las emociones. Entonces, pues bueno, tiene muchos alcances. Ahora sí que el alcance es en todos los aspectos de la vida, no nada más, como te decía, en el aspecto Y a de diferencia del físico. tai chi, ¿cuál es la diferencia entre yoga, tai chi y chinen? Qué bueno que lo mencionas. El Tai Chi es también ese sí es un arte marcial terapéutico. Y es milenario también, y también procede de China, por ejemplo, que eso pudiera ser la parte común. Pero a diferencia del Chinan Chikung, el Chinan Chikung fue creado como un método de defensa personal, para empezar. Y desde El ahí, tai chi. el Tai Chi. Y desde ahí fue que se generó toda esa sanación. El Chinan Chikung fue creado específicamente para la sanación. No proviene de las artes marciales. Es todo un conocimiento que en la antigüedad ni siquiera la gente común tenía acceso a ella. Y las artes marciales, pues por supuesto, era para los militares, era para entrenar a los militares y para que también tuvieran ellos pues, salud y condición física. Eh, pero el Chinan Chikung está desarrollado exclusivamente para el desarrollo de la conciencia. Ese es el objetivo al final. Y que al generar esa conciencia individual, por supuesto lo que estás generando es una conciencia comunal, una sociedad, imagínate con ese despertar de conciencia y con ese nivel de Se conciencia necesita mucho. elevado
por supuesto Se que en la necesita actualidad mucho se en eso, necesita en esta de actualidad. mucho. Y bueno, tú que me hablas ahorita de conciencia, de sanación, de emoción, ¿has visto o conoces algunas personas que hayan tenido cambios físicos, emocionales o personas, o conoces algún testimonio de personas que hayan cambiado la vida con esta práctica? Sí, por supuesto que hay muchos testimonios, incluso si buscas en YouTube, por ejemplo, o en las redes sociales, solo con la palabra de Chinen Chikung, están todo el tiempo apareciendo testimonios de personas que han evolucionado desde a estar simplemente atados a una silla de ruedas a poder dar sus primeros pasos, incluso después de la práctica. No es una práctica milagrosa. Esto no se trata de, No es de- magia. no es magia, No. exacto. Es una tecnología en realidad y es una ciencia la que está detrás de la práctica, porque te permite repetir el resultado, te permite monitorear y te permite medir los resultados de una manera científica, no desde de una mentalidad a lo mejor fantasiosa o idealista. Eh, que eso es lo que hace la diferencia con otros tipos incluso de artes marciales o de prácticas terapéuticas, porque esta sí realmente está probada. Y algo Está curioso, porque probada. ¿Y está conoce a alguien de probada. Saltillo que haya o no? Aquí en De aquí, Saltillo, más de testimonios de porque allá. apenas está empezando a Ah, desarrollarse la ok. práctica, pero sí conozco gente, o sea, de Ciudad de México y de Toluca y de Monterrey, incluso de Monterrey, claro, muchas personas que han estado, que han padecido de afecciones realmente severas, eh, y que en realidad, digo, y sí, te terminan inspirando por su historia de vida. Digo, no quiero mencionar nombres, pero este, una persona en particular que padeció no recuerdo exactamente cómo se llama la enfermedad, pero es una condición en la que de alguna manera se te resetea la memoria y dejas de incluso de reconocer lo que son los objetos cotidianos, porque no tienes una memoria, ni siquiera tu nombre, ni los seres queridos que están a tu alrededor los puedes recordar por sus nombres. Entonces tuvo que pasar por un proceso de reeducación, desde aprender a leer y escribir nuevamente hasta reconocer lo que es una silla, lo que es una mesa, lo que es los diferentes objetos. Y fue a raíz del Chinen Chikung que esta persona se recuperó completamente. Eh, Existen, como te decía, no se trata de una ciencia mágica, no es un milagro, es una tecnología realmente que te permite pues entrar en este tipo de procesos de sanación, que cuando la mayoría, digo, si nos ponemos a pensar el que el 98% de los padecimientos que tenemos provienen de nuestros estados emocionales y mentales. Cuando empiezas a trabajar con tu estado mental y emocional, lógicamente estás quitando el primero de los obstáculos, o más bien el primero de las causas de ese padecimiento. Y cuando empiezas a trabajar con tu cuerpo y a reactivar tus mecanismos de sanación y de curación, el proceso se da de manera natural y pareciera milagroso, pero en realidad lo que estás quitando es la causa raíz de ese padecimiento, que son nuestros estados mentales y emocionales, muchas veces, la mayoría de las veces. Ujú. Y también dicen que esta práctica no es como que te va a decir la raíz, sino más bien a través de practicarla, está ya solucionando, solucionando, Muchas solucionando. veces incluso sin darte cuenta de cuál, o sea, te vas a empezar a dar cuenta, es a lo mejor un pensamiento en particular que te está afectando y que Y lo te dejas de está tener, provocando. Sí, exacto. dejas de tener las ganas de hacer Deja de ciertas. tener esa fuerza, ese pensamiento que se diluye literalmente y ese es el mayor de los impedimentos para que nosotros podamos sanar muchas veces. Oye, César, bueno, pues ya para finalizar, me gustaría que me compartieras cuál ha sido tu transformación con esta práctica y qué le dirías a una persona que quiere empezar, pero que no sabe por dónde, no se decide. ¿Qué le dirías? Que lo experimente, porque la experiencia es la que va a hacer la diferencia. Digo, yo puedo hablarles de muchos de los conceptos o filosofías que hay detrás de la práctica, pero nada como poderlo experimentar en el cuerpo físico, realmente para que puedan entender, para que la mente pueda hacer ese clic, porque muchas de estas cosas son muy intuitivas.
no tiene que ver mucho ni con el esfuerzo físico, no tiene que ver con el movimiento del cuerpo, tiene más que ver con tu entendimiento, eh, con tu percepción, Y con que tu lo nivel de vivas, tienes percepción. que vivirlo, No hay tienes más que que ver. sentirlo. Exacto. Que le dieran la oportunidad, que lo probaran y que experimentaran lo que realmente es el Chin en Chico y el alcance que puede llegar a tener en sus vidas. Ujú. Gracias, César. No, pues aprovecho este comercial porque César da clases de Chinen Chikun. También acaba de empezar con un taller para la gente que esté interesada, a la gente que comparte este episodio. No queremos más gente feliz, queremos más gente sana, queremos más gente con conciencia. Y si tú compartes este episodio en tus stories, podemos regalarte una clase muestra para que vivas esta práctica, la conozcas y ya, pues ahora sí que estemos todos en comunidad, en una comunidad más feliz, más consciente, ¿no? Y bueno, gracias César por compartirnos, gracias por estar aquí. Espero tenerte nuevamente por aquí, por el Claro que sí, para mí es podcast. un gusto. Hay mucho que compartir de ti, aprender de ti. Y bueno, pues gracias, nos recuerda algo muy poderoso que el Chinen Chikun no está separado de nuestro cuerpo, nuestra mente, y que esta práctica nos puede ayudar a potencializar nuestros mecanismos naturales de sanación, ¿sí? Y entender esa totalidad de que, como decías hace rato, somos parte de todo. Y entre mejor estemos todos unidos y mejor estemos en esa conciencia más personas, Pues esa va a haber un totalidad de mundo ese mejor. universo, pues digo, este mundo y la humanidad en general, pues se van a ver reflejados se van a ver impactados positivamente. Gracias, César. Muchísimas gracias a todos los que escucharon este episodio. Si resonó contigo, si conoces a alguien que le pudiera ayudar, te invito a compartir este episodio, a darle mucho amor y muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.